Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Es un texto que bastante conocemos, ¿verdad? Bueno, los primeros 10 versículos quiero que los leamos a manera de contexto para dar pie a lo que vamos a estar viendo hoy. El libro de Apocalipsis, hay una referencia que nos dice que las oraciones de los santos es el incienso que sube delante de Dios. Y en esta escena o en esto que está en la escritura revelado al apóstol Juan, vemos de dónde sale, ¿no? Quiero que pensemos un poco en ese momento, porque generalmente lo que es en el libro de Apocalipsis tenemos escenarios bien sorprendentes, simbología. Tenemos muchas cosas en qué pensar, ¿no? De los versículos, pero quiero que pensemos en esto. Lo que se nos va a describir en estos primeros 10 versículos de este capítulo es algo muy impresionante, ¿no? Que va a suceder, está sucediendo en cierta manera en este momento. Y denme oportunidad de leer. Se los dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Si puede notar, hermanos, pues es una escena impresionante, ¿verdad? De lo que vamos a encontrar en el cielo. Y en algún momento va a pasar esto, ¿verdad? Cuando el Cordero abra este libro. Y hay muchas maneras, ¿no? O sea, no vamos a hacer una predicación de Apocalipsis, pero hay cosas así bien profundas. A mí en lo personal, pues este pasaje se me hace algo tan sorprendente, ¿no? Que estás tratando de Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el trono y lo que sucede ahí, 24 ancianos, o sea, todo el lugar más majestuoso que existe en el universo está descrito aquí, y es uno de los eventos más sorprendentes que vienen en la historia de la humanidad, a la historia de la eternidad, ¿no? Aquel día donde van a ser abiertos los sellos, el que gobierna el pasado, el presente y el futuro de lo que va a suceder, pues solamente está en las manos del Cordero. Pero en medio de todas las cosas que aparecen ahí, lo creamos o no, ahí estamos también nosotros, y es en ese sentido de que si mencionan las oraciones de los santos, cada vez que nosotros elevamos una oración, estamos formando parte de la historia de la redención humana, de la manifestación de Dios a todo el universo, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es importante que tengamos una plática así como esta, porque si no le tomamos tanta seriedad a la oración y a la luz, no solamente de este pasaje, sino de todo, sabemos que es un medio de gracia que nos ha dado Dios, y yo creo que todos los que estamos aquí, en cierta manera tenemos madurez, ¿no? Algunos más que otros, algunos tenemos prácticas,
o convicciones distintas de acuerdo a lo que percibimos y lo que conocemos de la oración y para qué es lo que puede lograr. Cada uno de nosotros tenemos, yo creo, ciertos principios bíblicos o cuestiones correctas, pero esta plática, hermanos, es con la finalidad de que también no perdamos de vista que podemos seguir aprendiendo más acerca de este tema, que pudiéramos decir es algo muy sencillo. Desde que soy cristiano se me enseñó a orar. La Biblia menciona infinidad de veces qué es la oración. Entonces, ¿por qué aprender todavía más aparte de esto? Entonces, lo que yo me quise abocar, hermanos, es retroceder un poco a la historia y tomar algunos pensamientos de hombres piadosos de Dios que fueron grandes en la oración, con el objetivo de que nos animen a mejorar esta área. La vez pasada que teníamos la capacitación de la predicación, pues yo les puse una imagen como para simular que hay muchas herramientas y todos los tips que dimos en aquella ocasión y que te pudieran servir para mejorar tu predicación, pues sería bueno, ¿no? Que los consideres y que obtuvieras algo. Y lo mismo quisiera de esta plática. A lo mejor ahí viene en esa imagen unos inciensos, que es pues una oración que eleva uno a Dios, pero es recordando, ¿no? Que cada vez que nosotros mejoramos la oración en mucho sentido que lo podemos hacer, pues vamos a participar más en ese evento que está, pues yo creo está sucediendo en este momento y va a ser consumado en el fin de los tiempos. Entonces, cada diapositiva, cada pensamiento que vaya pasando, a lo mejor algunos de esos pensamientos no va a ser algo nuevo para ustedes, o lo ha escuchado en cierta manera en otras palabras, usted mismo ha descubierto ciertas verdades, pero es muy bueno recordárnoslas y compartirlas también en un espacio como este. Muy bien. Bueno, les digo, primero que nada, pues solamente vamos a abordar a lo mejor un par de pasajes y lo que quiero ver ahorita antes de abordar pasajes es más que nada retroceder en el tiempo de la historia y hombres piadosos que a lo mejor no por el tiempo no vamos a ver tanto acerca del currículum de las personas que vienen aquí. Pero, pues una de las más conocidas, este pastor bautista de allá de 1800, Carlos Spurgeon. Entonces, ahí si me pueden ir acompañando, yo les voy a ir leyendo, pero sin perder de vista, quiero compartirles una anécdota que se encuentra incontablemente en muchos escritos acerca de este pastor. Antes de que se me pase, pues vamos a orar, porque ya ando arrancando yo y es una plática de la oración y pues a lo mejor por el protocolo, pues hemos orado en la mañana y todo, pero déjeme hacer una oración más para poner esto en manos de Dios, amén. Padre nuestro, pues en esta mañana venimos delante de ti porque vamos a hablar acerca de la oración y es mi deseo que cada uno de mis hermanos, los pastores que están aquí, salgamos desafiados a mejorar nuestra vida de oración. Es algo tan hermoso que nos has dado y sospecho que también es algo que muchos no nos damos cuenta que puede ser algo tan inexplorado, que a lo largo de todos los años que tú nos permites aquí, a lo mejor muchos de nosotros no hemos sacado todo el provecho de lo que podemos hacer en la oración, lo que tú, Padre, puedes hacer en nuestras vidas y en la de tu pueblo por medio de la oración. Así que te ruego, Señor, que esta plática sea para avivar a nuestras iglesias. En medio de estos momentos tan complicados y difíciles, necesitamos avivamientos, necesitamos volvernos al Evangelio y que sea tan real en la vida de cada uno de tus hijos. Y si queremos que esto llegue a las iglesias, Señor, creo que debe empezar con sus pastores, con aquellos que nos has dado el privilegio de liderar tu rebaño. Así que permite, Señor, que en esta mañana que hemos dedicado este tiempo, sea honrado, Padre, los pensamientos que tú nos has permitido conservar a través de la historia por medio de los hermanos que vamos a citar hoy y sobre todo con tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Bendice este momento. Amén. Muy bien, miren, esta es una de las anécdotas que se puede encontrar bastante repetida en cuanto al ministerio de Carlos Spurgeon, porque es un currículum bastante largo todo lo que hizo este hombre y lo que fue usado.
tanto bendición que sigue siendo hasta el día de hoy. El pastor más citado, el que ganó tantas almas para Cristo, distribuyó millones de escritos en su época, ¿verdad? Fíjense, Carlos Spurgeon, el predicador inglés del siglo XIX, era conocido como el príncipe de los predicadores. No es exagerado decir que miles de personas vinieron a Cristo a través de su predicación. Un grupo de jóvenes ministros vino un día a visitar su iglesia. Después de mostrarles el enorme santuario, Spurgeon se ofreció a mostrarles su sala de calderas. Y ese es el escenario. Los invitados pues, ni les tuvo tanto interés porque las salas de calderas no son lugares agradables para visitar. Estaban calientes y sucios esos lugares, generalmente ubicados en el sótano. Recuerda, hermano, que en la época de Spurgeon el vapor era la fuente de energía de esa época, ¿verdad? Las salas de calderas eran los centros neurálgicos, las fuerzas impulsoras de todo. Entonces era la energía, ¿no?, de un edificio, hablando físicamente. Un hospital sin calderas en invierno, olvídese, ¿no? Pues se le muere toda la gente o la pasa mal. Y fíjense, Spurgeon condujo a los jóvenes ministros al sótano, donde encontraron alrededor de 100 personas en oración. Esto, les dice Spurgeon con una sonrisa, es mi sala de calderas. Entonces, si usted conocía esta anécdota, porque se menciona de muchas maneras, es lo que más se le puede atribuir al ministerio exitoso de Spurgeon, porque eran cientos de personas. A veces ese número oscilaba. Yo he escuchado otras anécdotas donde otros visitantes se les hacía lo mismo. Una vez unos jóvenes también llegaron temprano, querían conocer el templo, y como llegaron tan temprano, un anciano les dijo, vamos a mostrar el área de las calderas, y ellos estaban extrañados. Pues eso qué tiene interesante. En aquella ocasión eran como 700 personas. Entonces, en aquella época de Spurgeon no existían mega iglesias. Parece que fue la primera iglesia de un tamaño así impresionante, donde había miles de personas. Y nosotros podemos ver que a lo largo del ministerio almas y almas venían al arrepentimiento. Pero ¿qué había detrás de eso? Entonces, cada una de estas cosas, si usted conocía estos datos o no, o sea, vamos a estar recordando este tipo de cosas para que nos vayamos concientizando qué es el poder de la oración y de lo que podemos sacar. Déjenme citarle otras cosas que decía el hermano Spurgeon enteramente. El predicador es sobre todos los demás distinguido como un hombre de oración. Eran convicciones de él que enseñaba a sus alumnos, a los jóvenes pastores. Él ora, no como un cristiano ordinario. Él ora más que un cristiano ordinario. De otro modo sería descalificado para el oficio que ha emprendido. Si ustedes como ministros no son llenos de oración, deberán ser compadecidos. Si llegan a ser flojos en la devoción sagrada, no solo ustedes necesitarán compasión, sino también su congregación. Y el día viene en el cual serán avergonzados y confundidos. Todas nuestras bibliotecas y estudios son mero vacío comparadas con nuestras cámaras secretas de oración. Nuestros tiempos de ayuno y oración en el tabernáculo han sido verdaderamente días grandes. Nunca las puertas del cielo habían sido mantenidas más abiertas. Nuestro corazón nunca se ha sentido más cerca de la gloria celestial. Son pensamientos que compartía Spurgeon. Uno pareciera que en torno al todo el éxito de su ministerio solamente era la predicación, su capacidad intelectual para desarrollar sermones. Dicen que tenían memoria fotográfica, un coeficiente intelectual más alto, pero él no le atribuía nada de eso al éxito. Decía, no, aquí el éxito es la oración. Entonces, hermanos, voy a estar citando principalmente autores o hermanos del pasado y de siglos atrás. Hay frases o pensamientos que se nos puede hacer algo duros. Por ejemplo, empezando por él, porque dice, si dejas un lado, arrumbas tu vida de oración, o sea, estás condenado al fracaso, y lo pinta como algo así muy miserable o negativo a donde podemos llegar. Entonces, quiero que de todas formas analicemos, hermanos, estemos de acuerdo al 100% o no de las siguientes declaraciones. A lo mejor alguien conoce bastante bien a los hermanos que vamos a estar viendo, tiene un panorama más completo de su ministerio y dice, no,
Yo no estoy tan de acuerdo por algo, pero bueno. Solamente se los doy de antemano porque ahora vamos a ver E.M. Bounds. Es como más conocido los que han escuchado ese nombre, pero era un hermano que se llamaba Edward McKendry Bounds. Cuando uno estudia también el alcance de su ministerio y todo lo que fue bendición en días pasados, se va a dar cuenta que era un hombre poderoso en la predicación. Y fíjense en lo que dice él. ¿De quién es la culpa de todo esto? Solamente como contexto, él está hablando de una predicación que es estéril. Él estaba analizando en uno de sus libros, decía, cuando uno predica y no hay frutos, cuando puede salirte de manera excelente todo acerca de la predicación, en todo sentido, pero no hay fruto, esa es una predicación estéril. ¿Y quién es el culpable de que pase esto? Dice, desde luego, no es culpa de Dios. Cuando no hay almas convertidas, cuando Dios no se glorifica, no es culpa de Dios. Y el hermano dice, la culpa está en el hombre, pero más aún en el predicador. Entonces, hermanos, uno pudiera decir, yo predico todos los domingos y a lo mejor yo le echaría la culpa 50 y 50. Y las cosas no avanzan es porque pues, también la congregación, la audiencia, no son buenos oidores. A lo mejor la mitad está en mi culpa, pues a lo mejor yo no oré, no me consagré, no hice tiempo suficiente para el sermón. Pero eso, creo que lo dejemos un poquito a lado y veamos lo que él piensa. Dice, no, principalmente la culpa es del pastor. Dice, vea, ha estado demasiado ocupado en su sermón, que no ha oído la canción de los serafines, ni ha visto la visión de gloria, ni sentido el ímpetu de aquella sublime sanidad. Después de un absoluto abandono y desesperación bajo la sensación de debilidad y de culpa, purgando e infamando por el carbón ardiendo del altar de Dios. El predicador puede sentir desde el entusiasmo de su propio ardor pasajero, puede ser elocuente sobre su propia exégesis, ardiente en dar el producto de su cerebro, pero el brillo y centelleo serán tan estériles de vida como un campo sembrado de perlas. Pues las perlas están bonitas, pero no dan nada de fruto, ¿no? Nunca ha sentido su completa bancarrota espiritual, su total impotencia. Nunca ha aprendido a clamar con clamor inefable de desesperación, hasta que el poder de Dios y el fuego santo hayan descendido sobre él. Déjeme decirle que yo sospecho que en estos días nosotros podemos estar, no sé qué tanto porcentaje los evangélicos también puedan desconocer lo que él sospecha. ¿Cómo un pastor va a sentir ansiedad porque se encuentra su entendimiento en cierta manera abierto de que está delante de un Dios santo y que Él no es perfecto, pero aún así es un instrumento que tiene que ser de bendición a su congregación? El objetivo de toda esta plática, hermanos, es mejorar en general nuestra vida de oración, pero a lo mejor un poquito más énfasis en la vida de oración del pastor y del que está al frente, porque cuando uno está en completa y plena comunión con Dios, lo mejor posible y el mayor tiempo posible, es donde se ven más los frutos y se transmite más la bendición de Dios a la iglesia, a la congregación. Yo sospecho que muchos podemos estar de acuerdo y a lo mejor yo desconozco, ¿no?, qué tanto porcentaje de culpa hay en uno, en la congregación, en tiempos, pero sí es una realidad que nos debe hacer pensar esto, ¿verdad? Nosotros, si realmente sentimos una bancarrota espiritual y decir, yo puedo echar a perder todo, yo necesito que Dios bendiga mi ministerio, mi vida, me transforme a mí y también a mi congregación. Cuando uno tiene esa actitud de hambre de Dios, de misericordia y de anhelo por su santidad, por que sea vindicado su nombre y Él se glorifique, Él va a sentir esa impotencia, ¿verdad? Y va a venir, no le va a quedar de otra que venir ante el trono de Dios y decirle, derrama gracia porque sin ti no vamos a avanzar. Entonces son pensamientos que yo quería, ¿verdad?, que nosotros reflexionáramos un poco de quién fue E.M. Bounds. Su ocupación principal en Washington era levantarse a las 4 de la mañana y oraba hasta las 7 de la mañana. Aunque principalmente él se conoce más como un evangelista a lo largo de todo su ministerio,
Pero para que alguien tenga esa agenda, pues yo creo nos da cierta autoridad de por qué él tenía esas convicciones. Entonces es algo que nosotros podemos recibir de él. Miren, esto ya es un poco más como consejo. ¿Qué es lo que sugería el hermano para que no nomás nos vayamos así regañados y dice, pues es que ahí nos citaron un ancestro de hace 100 años, viejito, que pues oraba mucho pero ¿qué podemos pensar, verdad? En cuanto a lo que nos puede animar él. Son unos pensamientos, él empieza a hablar algo acerca de la predicación expositiva. Dice, es cierto que la predicación tópica, polémica, histórica, como le queramos llamar, ¿no? A la predicación, los distintos tipos de predicación, temática, de biografía, y otras formas de sermones tienen sus usos en determinados momentos, pero la predicación expositiva, aquella que nos da a entender claramente el contenido de la palabra de Dios, es el número 1 por excelencia. Entonces simplemente está haciendo esa afirmación. Cuando se trata de modelos de predicación, la predicación expositiva para mí es lo mejor. Pero fíjense, sin embargo, para lograr un fin exitoso, el predicador necesita ser un hombre de oración. Por cada hora que pase estudiando su mensaje, 2 horas de rodilla debes de pasar también en oración. No está avanzando, ¿verdad? Ok. Entonces era su recomendación. Él decía, si tú pasas 1 hora en documentarte, en estudiar, en escribir, en ordenar tus pensamientos, ¿por qué no mejor inviertes también 2 horas para orar en la preparación del sermón? Entonces, para él, su regla de vida es 2/3 partes del tiempo que yo me tome para preparar un sermón tienen que ser para la oración. Entonces, por cada hora que dedique a un pasaje de la Escritura, habrá de estar 2 a solas con el Señor. Y es que la oración y la predicación no pueden permanecer separadas. Entonces, eso es lo que decía este hermano. Es su convicción, ¿no? Lo podemos tomar como un consejo, pues desechar o pensar y analizar. Porque estos hombres que pasaban tanto tiempo, ellos experimentaron. Para mí, si no le doy esa importancia, no funcionan las cosas. Entonces, es algo de lo que nos puede decir Ian Bounds. Este es un poco más conocido, aunque pues yo veo varios chavalones aquí. Cuando yo era niño era famoso y nos tocó ver la película de Nicky Cruz. ¿Todos conocen esa película? Bueno, fue muy, muy conocido este pastor, David Wilkerson, y él vimos el alcance de su ministerio, como alguien recibe el llamado para predicar a los pandilleros de Nueva York. Entonces, de lugares donde ni la policía se quería meter, y pues eso se refleja en la película, ¿no? Los 2 más grandes pandillas se pelean, y cómo llega un pastor a predicarle y se convierte. Entonces, ¿de dónde empezó todo esto? Cuando uno lee la biografía se va a encontrar con lo siguiente. El 9 de febrero de 1958, este pastor David Wilkerson decidió vender su televisor y en lugar de mirar los programas nocturnos durante 2 horas cada noche, dedicar tiempo a la oración. Era una costumbre para él, dice, todas las noches me llegaba y me sentaba 2 horas a relajarme. Yo simplemente es lo que hacía cada noche, nunca se me pasaban esas 2 horas de televisión. Entonces un día empezó a sentir esa inquietud de decir, ¿qué tal si mejor horas en vez de estar esas 2 horas? Y él pues obviamente, ¿no? Pues el Espíritu Santo le reargulló y sintió cierta incomodidad y dice, pues necesito hacer una prueba de que esto viene de Dios. Y aquí va. Le sigo leyendo. Una vez más presentó un vellón ante el Señor. Iba a poner un anuncio en el periódico local ofreciendo vender el televisor. Él oró, Jesús, necesito ayuda para decir esto. Así que esto es lo que te pido. Si eres quien está detrás de la idea de vender mi televisor, que aparezca un comprador media hora después de que el periódico salga a la calle. Y exactamente 29 minutos. No sé si se fijan, es como un vellón de
de Gedeón, porque él le puso esas especificaciones a Dios. Su esposa hasta se rió. Pues muchas ganas tienes ganas de venderlo, ¿verdad? ¿Por qué no les das 2 días? Y dice, no, media hora y punto. Y ya estaba a punto de sentir esa paz de que ya, y en ese minuto 29 le marcan por teléfono. El hombre al otro lado del teléfono llamaba por la televisión. David le dijo el nombre al hombre que le estaba pidiendo $100. Y el hombre le dijo, bueno, lo acepto, tenlo listo, y en 15 minutos paso por él. Así empezó todo el ministerio de David Wilkerson, porque se necesitó orar más, y de ahí arranca la historia. Empieza a orar 2 horas al día y más tiempo, y ahí es donde recibe el llamado, la carga por ir a predicarle a los pandilleros de Nueva York, y cada vez más una convicción de que dice, Dios trabaja, Dios es el que... ¿Cómo le haces para saber que Dios quería eso? Estaba dentro de la voluntad de ¿cómo sabías que iba a hacer tantas cosas grandes? Pues él no lo supo, yo creo, seguramente de anticipado, pero esa relación lo vemos muy ligado a la vida de oración. Son pensamientos, hermanos, simplemente para que veamos qué ha pasado en ministerios. Este es George Mueller. Cuando uno lee la autobiografía de George Mueller, se va a encontrar con escritos como este, que fue en un 1 de octubre. Dice, muchas más personas han sido convictas de pecado a través de la predicación del hermano Craig que la mía. Eran 2 pastores los que trabajaron siempre hombro a hombro. Nosotros casi siempre escuchamos nada más historias de George Mueller, pero él siempre tuvo un pastor amigo. Eran 2 que estaban en el ministerio, hacían las cosas juntas, pero él notó, dijo, no, cuando él predica, o sea, yo me siento avergonzado porque él tiene más frutos de la predicación que yo. Y aquí viene la explicación, dice, probablemente esto se debe a que el hermano Craig tiene una mentalidad más espiritual que yo y ora más ferviente por la conversión de los pecadores que yo. Se dirige con frecuencia a los pecadores en su ministerio público. Entonces él dice, yo sospecho esto, o sea, y él se pone a prueba y dice, bueno, pues voy a hacer eso. Dice, esto me llevó a orar más fervientemente por la conversión de los pecadores. Desde entonces, el Señor me ha utilizado mucho más a menudo como instrumento de conversión. Para nosotros, hermano, yo creo que es algo lógico y no es nada nuevo. O sea, como que yo pienso que teníamos la misma información en la mente. Yo espero, no sé. Pero sí creo que es una realidad de que hay una relación directa también en el fruto de las conversiones y la intercesión del predicador. Entonces, es para que nosotros pensemos en este día, ¿por qué no hay más almas nuevas en la iglesia? ¿Por qué ni vienen visitantes? ¿O por qué vinieron pero no? Parece que el sermón les entró por un lado y salió por el otro. Entonces, eso nos muestra, hermanos, que la oración es poderosa. Hay que orar por salvación. O sea, a primeras horas del día, cada pastor que tiene esta costumbre antes de predicar, el domingo o entre semana. Entonces, hermanos, pues es algo que nos bendice, y yo creo que son experiencias que nos han dejado la iglesia, biógrafos y testimonios como estos de que el Espíritu Santo nos está recordando, así trabaja la oración. Este es el alcance de la oración. Para los que no sabían, se dice que George Mueller leyó la Biblia por más de 200 veces. Entonces, desde que él acepta a Cristo, como a los 20 años, era un joven así, muy negativa la vida de él, un tremendo mentiroso y tramposo, pero cuando viene a los pies de Cristo, él se puso pues sí, esa disposición de leer la Biblia constantemente, pero se cree que de esas 200 veces, 50 veces leyó la Biblia de rodillas. Entonces, pues eso no cualquiera lo hace, ¿no? Pero tú ves los resultados de su ministerio. No hay tiempo, hermanos, para indagar más en su ministerio, pero sabemos que él alimentó por fe a lo largo de su vida a más de 10,000 huérfanos, a cerca de 10,000 huérfanos. Algo más que nos puede animar, hermanos. A lo mejor ahorita estoy dando nada más información de, pues la oración es útil, la oración es de mucha bendición, tienes que mejorar la bendición, pero a la hora de cómo lo hago práctico, porque aunque ya sé que tengo que mejorar mi vida de oración,
pero me duran muy poco esos días de resolución, ¿no? Decía, ahora sí ya voy a orar todos los días en la mañana, ahora, y nomás te aguanta una semana o dos, y otra vez como que volvemos a decaer. Me gusta mucho este consejo, fíjense. Él dijo lo siguiente: si alguno se levanta para dedicar el tiempo que toma del sueño a la oración y la meditación, tenga la seguridad de que Satanás tratará de poner obstáculos en el camino. Entonces ya está dando ejemplos prácticos. Él siempre sugiere, dale las primeras horas de oración y estudio de la palabra a Dios. Y cuando te lo propongas, sinceramente va a haber oposición. Entonces tienes que orar pidiendo ayuda. Espera ayuda y la tendrás. Además de esto, hay algo muy práctico: acuéstate temprano. Si te quedas despierto hasta tarde, no podrás levantarte temprano. Entonces les digo, son consejos, tips prácticos, y a lo mejor no es nada, no está descubriendo el hilo nuevo, pero ¿cuántos de nosotros no lo hacemos? Simplemente acuéstate más temprano. No dejes que la presión de los compromisos te impida irte a la cama temprano como habitualmente. Si fallas en esto, no podrás ni deberás madrugar, porque tu cuerpo requiere descanso. Levántate enseguida cuando estés despierto. No permanezcas ni un minuto más en la cama o es probable que vuelvas a quedarte dormido. No te desanimes por sentirte somnoliento y cansado por madrugar. Esto pronto desaparecerá. Después de unos días te sentirás más fuerte y fresco que cuando solías permanecer acostado más de lo necesario. Yo un día lo probé esto, hermanos, y mejoré. Decía, pues es que sí, suena el despertador y ahí me quedo otro minuto más, pero dice, no, si no te levantas, haz de cuenta que ya perdiste la batalla y te vas a quedar más tiempo. Esto no se debe interrumpir, él decía, a menos que estés enfermo. Porque a veces nosotros le damos tregua y decimos, no, este día es domingo, aquí sí me calmo, pero no. Tienes que generar ese hábito. Entonces son otros pensamientos, consejos, si lo quiere ver. Y todo esto de su ministerio de oración, porque cuando uno estudia la vida de George Mueller, va mucho empapado de eso de la oración, ¿verdad? ¿Y de dónde surge? ¿Qué hay detrás de que él oraba tanto, hermanos? Déjeme contarle que él visitaba a sus ovejas y él tenía una carga bien profunda, porque a veces dice, llegué a visitar uno de mis ovejas y él trabaja como 12 o 16 horas al día. Estaba enfermo. Y luego yo le digo, oye, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Pues es que no puedo, no me alcanza el dinero. Si yo voy, trabajo menos horas, ya no alcanzo, pero también tienes que descansar porque no te puedes recuperar tan fácil de tu enfermedad. Y él estuvo ministrando, explicando y le dice, mira, cuando tú aprendas a confiar en Dios y veas que Él sí responde, te suple tus necesidades, que Él es digno de confianza, de que dediques primero horas a Él, a la oración, al estudio de la palabra, a ir a la iglesia, Él con las pocas horas que trabaje te va a suplir. Entonces, aunque yo le diga eso, en teoría para Él es bien difícil creer que eso es una realidad. Entonces él tenía una carga bien profunda, porque ¿cómo le hago para que entienda que Dios es digno de confianza? Entonces tengo que hacer algo visible. Entonces George Mueller oraba mucho por fe, hacia esos orfanatos, alimentaba a los jóvenes y todo lo presentaba en informes, los publicaban y decían, todo esto salió de la oración. Los que conocen la vida de George Mueller, él nunca pedía. No decía, es una campaña de recaudación de fondos, él ya tenía necesidades, se las decía a Dios y Dios se las encargaba de comunicar a cientos de personas que donaban. Entonces todo esto salió de la oración. Y yo creo, hermanos, que esto debemos de hacer también nosotros en cierta medida en nuestra congregación. ¿Cómo quieres que mejoren tus ovejas? Si tú les dices, no, confía en Dios, es digno de confianza, pero para George Mueller decía, yo se lo tengo que modelar. Y por eso hizo tantas cosas, ¿no? Por fe, por obediencia. Bueno, ya nada más nos queda un hermano a quien citar. Les traía 5. Y este es un misionero llamado David Brainerd.
David Brainerd, este sí, yo sospecho que es más desconocido cuando no te gusta leer literatura de misioneros. Pero si te gusta leer literatura de misioneros, es impresionante que casi todos los misioneros como David Livingstone, Guillermo Carey, incluso los evangelistas como George Whitefield, Juan Wesley, fueron bendecidos de la vida de este joven, y me parece que ni vivió los 30 años. David Brainerd. Él, tenemos escritos de su diario, y el objetivo de citarles algunas de las palabras de él es una biografía que hizo Jonathan Edwards. Él publicó algo que escribió en un lunes 19 de abril. Fíjese: dediqué este día al ayuno y a la oración a Dios, pidiendo su gracia, especialmente para prepararme para la obra del ministerio, para darme ayuda y orientación divinas, y en el tiempo por Él escogido, enviarme a su mies. De acuerdo con eso, por la mañana me esforcé en luchar por la presencia divina para el día, y eso con cierta manifestación de vida. Aún por la mañana me sentí el poder de la intercesión por las almas inmortales y preciosas. Y pongan atención, hermanos, cómo describe esto, o sea, qué palabras usa. Transmiten algo de lo que él está viviendo. Entonces dice: sentí el poder de la intercesión por las almas inmortales y preciosas, por el avance del reino de mi querido Señor y Salvador en el mundo. Y también sentí la más dulce resignación, incluso consuelo y alegría ante la idea de sufrir dificultades, aflicciones y la propia muerte en la promoción del reino. Sentí mi alma expandirse al rogar por la iluminación y la conversión de los pobres paganos. Él evangelizó por 3 años, tal vez un poco más, los últimos años de su vida, a indios salvajes de Estados Unidos. Y esos últimos años de su vida, hermanos, sí experimentó de depresión, soledad. Él padecía de tuberculosis y eso le llevó hasta la muerte. Entonces, todo esto nosotros podemos ver en su diario. Incontablemente va a encontrar versos escritos muy similares a esto. Dice: la oración es como una lucha, pero Dios me ha dado gracia y puedo sentir una carga tan impresionante por las almas perdidas que hasta estoy dispuesto a perder mi vida con ellos. Y yo creo que muchos cristianos de ahora nos falta algo de esto, ¿verdad? La intensidad, las palabras que usamos, hasta dónde podemos manifestar lo que sentimos por el avance del reino de Dios. ¿Y qué está involucrada en todo esto, hermanos? Pues la oración. Y yo veo el nivel de la intensidad de estas oraciones de David Brainerd muy superiores a las mías. Ya cuando veo algunas escritos que llega, y yo no me siento así como que en ese nivel. Y todas estas citas, hermanos, son con el fin de animar. No decir: pues nos trajo a los de las grandes ligas y nomás eso es para las personas con un don único. Pero hasta la misma fe que nos ha dado Dios, hermanos, yo estoy convencido que la tenemos que poner a trabajar y poner en manos de Dios y decirle: pues quiero experimentar esa vida de oración. Miren, yo no quise pasar más tiempo, ya solamente quiero ver algunas cosas, un par de pasajes a lo mucho, y pasar un tiempo de oración, no sin antes terminar con esto. Existen libros, así como la vez pasada yo les puse una lista muy larga de libros de predicación. Hay libros de la oración, hermanos. Entonces nosotros, yo creo que habría cierto orgullo y soberbia si decíamos: la oración, pues la oración lo hago todos los días. ¿Qué necesito aprender de la oración? Pero, hermanos, está este libro de Carlos Spurgeon, El poder de la oración en la vida del creyente. Y si tú quieres ver todos los detalles de su ministerio, lo que pasaba en su iglesia, todos los orfanatos que él abrió, los misioneros que apoyaba, cómo a través de la vida de Spurgeon, y se nota más por la administración de su esposa, corrieron millones de libras esterlinas. Y él siempre vivió como pobre porque todo lo daba para el extendimiento del reino. Pero detrás de eso está la vida de oración. Si tú quieres ver todos esos detalles, ¿por qué no te consigues este libro? Son libros en español, todos.
a excepción de uno que anda por ahí, están ordenados en orden alfabético. Este libro de David Wilkerson, Tenemos hambre de Cristo, tiene mucho que ver con la oración. Cuando tú te fijas, se menciona como 100 veces el orar. Por medio de la oración, yo me conecto con Cristo y es un libro que también te puede bendecir. Donald S. Whitney, hay un libro que se llama Orando la Biblia. Eso lo necesita también tu congregación, que nosotros les enseñemos, ¿no?, cómo orar la Biblia. Son libros prácticos. Y en Bounds, el que les cité ahorita, hay un libro que se llama El Predicador y la Oración. Entonces, muchos de estos libros, yo creo que yo he leído más o menos como la mitad. Algunos los dejé a medias, hay unos que no los he leído, pero es para que vean si existe material. Y además solamente quise poner los que cabían en la diapositiva. Todavía hay muchos más. Si no son de sus autores predilectos, de todas formas investiguen, ¿no? Ian Bounds tiene muchos libros de la oración. George Mueller, les recomiendo que busque su autobiografía o biografías de él, pero la que más me gusta es su autobiografía, que creo que no existe en español, pero hay muchas en español de él. Jonathan Edwards, él es el que publicó el diario personal de David Brainerd. Entonces ese sí está en español, también usted lo puede buscar. El diario de la vida de David Brainerd, y se va a dar cuenta que él pasaba tiempos a solas de oración, y esa vida ejemplar fue la que muchos concuerdan de que hizo una especie de tsunami para que se levantaran todos los demás misioneros que conocemos ahorita, como les decía, David Livingstone, Hudson Taylor. Cuando uno lee biografías de los misioneros más modernos, vas a ver que ellos tuvieron lecturas de esta vida de Brainerd. John MacArthur tiene un libro, A Solas con Dios. Entonces, ese libro también es de mucha bendición. Dice John Piper, Hambre de Dios. Es un libro también que pues, conocemos, ¿no? Esos autores tienen bastante autoridad y son de mucha bendición. O sea, nosotros, aunque no estés de acuerdo con el sistema teológico que te pueda plantear ellos, puedes ver que son hombres que desmenuzan la palabra, tienen una habilidad muy buena de hacer exégesis y cómo les interesa, ¿no? Las enseñanzas de la Escritura, pero ellos mismos han sistematizado sus pensamientos, sus sermones y han hecho estos libros. Entonces, se los recomiendo bastante, a mí me han sido de bendición. Martin Lloyd-Jones, pues todos los libros de él yo los recomiendo mucho, pero tiene en especial 2 libros que tratan de avivamiento. Yo creo que un pastor también tiene que leer libros de avivamientos, y cuando lees ese libro te hace muchas citas y referencias a avivamientos del pasado, te cita más libros, más autores, eventos en la historia, y tú dices, todo estuvo de por medio de la oración. El gozo inefable es algo más de manera interna, te explica la obra del Espíritu Santo y todo eso. Leonard Ravenhill tiene un libro, ¿Por qué no llega el avivamiento? Pues otro autor con autoridad. Y Tim Keller, La oración. Entonces, si se fijan, hay muchos libros, pero es un desafío para decirles, agarra y lee un libro por año, o 2, si puedes más. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que también se cultiva. Es lo que yo les quería compartir. No sin antes de darles oportunidades de que a lo mejor alguien haga un comentario. Pues preguntas. ¿Qué les parece si vamos a un par de pasajes? Yo les compartía esto en el culto de oración en mi iglesia el miércoles. Quiero compartírselos también a ustedes. Se encuentra en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, y también abra la Biblia en Marcos capítulo 10. Y es una historia que nosotros conocemos. Es la curación de un ciego, Bartimeo, nos da el nombre del Evangelio de Marcos. Quiero que pensemos un poquito en esta historia, es muy breve y usted la conoce. Primero déjeme leérsela y eso nos ayude un poco a tener un tiempo de oración. Miren, en Lucas 18... dice de la siguiente manera: aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando.
al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios con toda la gente. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Y vaya ahora a Marcos para saber también un poquito más acerca de los detalles que nos registra también este evangelio y tener más completo lo que ocurrió en ese incidente. Aquí se encuentra al final, a partir del versículo 46. Les leo. Marcos 10, 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Podemos sacar muchos pensamientos de este, o aplicaciones, ¿no?, de este pasaje. Pues tiene una verdad central, obviamente, pero quiero que pensemos lo siguiente, hermanos. Es un pasaje que recalca mucho ir a la persona de Jesús, la fe, la confianza, ¿verdad? Pero hay un parteaguas cuando tú te encuentras con Jesús, ¿verdad? Y la condición de este hombre pues era una ceguera física, ¿verdad? Y yo quiero utilizarlo a manera de aplicación de que a lo mejor no podemos tener tantos milagros así hoy en día de recibir la vista, tenemos la palabra de Dios, pero yo sospecho, hermanos, que principalmente está este tipo de pasajes para nosotros tener algo que pensar en cuanto a nuestra ceguera espiritual. Si vamos delante de Jesús, Él puede quitar todo tipo de ceguera, y una ceguera más grave que una ceguera física, pues es la ceguera espiritual. Eso puede traer una condenación eterna a las personas, pero yo me temo que también al creyente, una vida que se está perdiendo de plenitud. Y piensen nada más unos segundos, ¿qué pasaría si Dios hiciera un milagro y a todos los que estamos aquí nos dijera: les voy a dar una vista, ¿cómo se dice cuando andas al 100? No se dice al 100, 20-20. Les voy a dar una vista espiritual 20-20. ¿Qué vas a hacer? Si ya tuvieras esa vista espiritual 20-20, piénsenlo, no, a lo mejor hasta por un día. ¿Qué cosas veríamos, hermanos? No me refiero a que veríamos ángeles y cosas, pero yo creo que veríamos las escrituras de una manera tan clara que nos inundaría, nos embargaría lo que sucedió en la cruz. Tendríamos una carga genuina por los pecadores. Anhelaríamos ver la venida de Cristo, veríamos que todos los atributos de Dios como son, ¿no?, en su máximo esplendor. Si Dios es eterno, su amor es eterno, su compasión es eterna, su paciencia para conmigo la voy a ver de una manera que nunca la he visto, ¿verdad? Si toda la congregación lográramos esa vista 20-20 espiritual, pues yo creo que ellos harían lo que se nos mandó a hacer, ¿no? Predicar, hacer discípulos a todas las naciones, porque ya estás convencido de que es verdad lo que Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es más, yo te puedo capacitar hasta que si vas a un lugar peligroso y hasta mueres por mí, no hay problema, te espera un mejor lugar. O sea, no sé, es nada más para que veamos, nos inundarían tantas verdades de la palabra.
y seríamos cristianos distintos. Pero yo me temo, hermanos, que muchos no clamamos como este hombre. A veces solamente conocemos a Dios de oídas, porque él era un ciego y de seguro escuchó, qué bonito amaneció hoy. Qué suave, están pasando unos caballos allá. Todo sabía, pues en cierta manera es real, pero yo no lo puedo ver. A lo mejor yo le cité muchos hombres de fe y pues eso quedó ahí en el pasado y yo no dudo que sí fue verdad y todo, hay evidencia, ¿no? Histórica, pero yo no lo he visto. Entonces, hermanos, yo creo que sería bueno que consideremos y pedirle, no sé, tal vez a Dios hasta perdón, porque no tenemos como esa actitud, esa fe, ese clamor de ese ciego que tuvo oposición. Cuando uno va a orar a Dios, pues hay oposición de todo tipo. Y de todas formas, aún así brincar esos obstáculos. Dice, él gritaba todavía más, dice, a mí no se me pasa, Jesús. Yo quiero ver. Y podemos pensar muchas cosas. El fin de todo eso, me gusta cómo termina la historia. O sea, todos glorificaban a Dios. O sea, si ese es el fin, o sea, para eso quiero la vista, para que tú te glorifiques, no para que yo sea un mejor creyente, el mejor pastor de la ciudad, el mejor miembro. Y en base a esos pensamientos, hermanos, pues yo quiero que pasemos un tiempo de oración. ¿Qué le parece? Ahí en sus lugares, todo lo que le haya dado Dios para reflexionar, platique y dígale pues lo que sea, ¿no? A mí no le quiero imponer mis pensamientos, pero a lo mejor yo le diría, pídale que yo también deseo eso, quiero un poco más, no quiero quedarme estancado, quiero experimentar más de primera mano una vida de oración y de comunión contigo. Quiero aprender a vencer tantos obstáculos que no me están permitiendo conocerte y ver a Jesús en su esplendor. Y obviamente por medio de la escritura y la oración. ¿Qué les parece si oramos ahí en sus lugares un par de minutos, un tiempo en silencio y yo termino? Amén.